Esto es demasiado para mí. Ronald McDonald's ahí. Pero lo raro es que hay muchas personas sentados a su lado y un montón de equipajes, mochilas. Pueden ver el picante allí debajo, todo concentrado. Y en el resto del envase pues está la gaseosa. Y las típicas papas de McDonald's. ¿Qué es esto? No cabe en toda mi mano. Ahí va la probada, no sé si mi boca alcance a morder todo esto, pero lo voy a intentar. Todos hemos probado un McDonald's una vez en la vida y sabemos que las hamburguesas de esta marca están hechas con carne de res, con carne de vaca. Pero lo que me he estado preguntando en lo que llevo viajando en este país es ¿cómo es un McDonald's aquí? Un país donde la vaca es sagrada, donde el hecho de comerla o tan solo matarla puede llegar a ser un pecado. Es por eso que hoy vamos a ir a un McDonald's acá en la India. Y estamos en Mumbai, la ciudad más rica, donde viven casi todos los multimillonarios de este país. Pero lo que hoy nos concierne es probar y explorar cómo es un McDonald's acá. Un país totalmente diferente a lo que nosotros los occidentales estamos acostumbrados. Así que vamos a ello. Para que entiendan mejor cómo es que funciona la comida en la India, iremos a conocer un supermercado local para explicarles muchas curiosidades y diferencias que tiene este país respecto a la carne y alimentación. Sabrán ustedes que la gastronomía india tiene muchas especias para poder realizarse. Y acá en esta parte del supermercado tenemos una larga fila de ellas. Esto que es un mirchi de Kashmir, como una especie de ají rojo, en polvo obviamente. Este se llama Dana Powder, tiene un color verduzco. Y hay más de estas especias que uno puede ir viendo y escogiendo, las cuales no conozco su uso, su nombre, su procedencia, su fabricación, pero sí, se ven muy bonitas, se ven muy interesantes. Y obviamente casi el 100% de esas especias son picantes. Me atrevo a decir que en la India comen más picante que en México. Y ahora, hablando del tema de la carne, gran parte de los productos que se venden acá en India, en todos los rincones de este país, tienen este símbolo verde, el cual indica que es de procedencia animal. Es decir, no se ha utilizado nada de un animal en la fabricación de estos productos. Por ejemplo, tenemos un Nescafé, el normalito, que lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Y aquí nos incluye el símbolo este, que es de origen vegetal. Unos Pringles tampoco se salvan de este icono verde de origen vegetal. Ahí lo tienes. Esta sopa instantánea. Acá también encontramos la famosa marca Maggi. En este caso son noodles, son fideos, los cuales se consumen mucho acá en India. Y el sello verde este que les menciono está presente también en este producto. Por este lado también hay más snacks y este de acá, bueno, los que tenemos acá tampoco se salvan del sello verde. El señor de acá me ha estado viendo todo el rato cuando estaba grabando. No me tiene confianza. La bebida Monster igualmente posee este sello de origen vegetal. La famosísima leche Milo igual posee este sello. Ni la mayonesa se salva. Esta es la tradicional Hellmann's que cualquiera de nosotros pudo haber probado y conoce. Y también tiene el sello verde. Queso cremoso también no tiene origen animal. ¿De qué está hecho entonces? Mantequilla. Igual tiene la mantequilla tampoco, Mira. Esto creo que es leche y también tiene el sello. Pero ahí aparece una vaquita. Imagino que estos productos están fabricados con otros ingredientes que no tienen nada que ver con los animales y hacen que el sabor se asemeje. Porque no he encontrado leche. Algunas sí, pero no son de vaca. Pero uno la prueba y es un sabor similar. Y por último, la Coca-Cola también posee el sello. Y es que no sabía que se utilizaban ingredientes animales en la fabricación de la Coca-Cola. Perdonen mi ignorancia, ¿alguien me puede decir qué ingrediente? No encuentro nada, pero ahí lo tienen. Tampoco se habla de Coca-Cola. Y así encuentran muchos productos los cuales poseen este sello verde. Acá se ven algunos de ellos, pero también hay otros los cuales no tienen el sello, como estos Doritos, que no encontré ese sello en ninguna parte del empaque. Y pues creo que es obvio, son Doritos. Esto es simplemente hecho de vegetales, papas y similares. Ah, mira, el pan también tiene los sellos. Y así encontramos muchos productos que tienen este sello muy particular aquí en India. Y por último, aunque lo digo por segunda vez, un chocolate que también tiene este sello. Ahí se puede visualizar un chocolate que no está hecho con leche. ¿Qué es esto? Sabe, esto es un chocolate común y correcto, o sea, sí sabe a chocolate. No sé qué le han puesto para
para que sepa tan rico. Ya hemos llegado al McDonald's. Miren cómo se ve la fachada. Está el logo, la M de la marca, y al lado están letras en idioma hindi que imagino, supongo y quiero pensar de que significa McDonald's. Alguien que sepa hindi que me confirme, que por supuesto es muy obvio. Al ingresar tienen esta dispensadora de helados donde se vende el típico McFlurry, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y esto, mira, hay un Ronald McDonald's ahí. Pero lo raro es que hay muchas personas sentadas a su lado y un montón de equipajes, mochilas, maletines, maletas, carteras, de todo. Yo me pregunto por qué hay estas cosas al lado de Ronald McDonald's. Esto es algo que no termino de entender. Nada, es broma, es broma. Es que de seguro es gente que está descansando, ya que acá está fresco. Afuera está haciendo una calor tremenda que nadie aguanta. Y es obvio que estas personas estén ahí esperando, que se estén relajando, que estén ocultando de esta tremenda calor, o bueno, del clima que hace allá afuera. Y si ustedes no sabían, este y muchos otros Ronald McDonald's que existen en este país son de los pocos que quedan en el mundo, ya que en el resto del mundo los quitaron, a excepción de Venezuela, donde sí vi uno no tan idéntico, pero la idea era la misma. El Ronald McDonald's acá sentado. Da la impresión de que todo esto es del Ronald McDonald's, pero muy random, muy random. La primera cosa rara que nos encontramos, masala pop. ¿Esto qué es, amigos? Bueno, esta es una especia, pero que esté mezclada con una Coca-Cola ya pues me dice de que es algo muy diferente a lo que uno estaría acostumbrado a consumir en un McDonald's. Y acá dice chili guayba. Chili me dice que es picante. Bueno, como lo vieron en Europa, en los videos que subí a mi cuenta de TikTok, si no me sigues en TikTok, esta es mi cuenta. Ahí mostré varios McDonald's en Europa. Varios de ellos tenían esta pantallita donde tú puedes hacer la orden de una manera automática sin estar yendo a pedirle a una persona. Vamos a explorar el menú. Como ya lo escucharon y me lo esperaba, nos acaban de decir que no se puede grabar dentro del McDonald's. Justo cuando les estaba mostrando el menú, la chica me dice no foto, no vídeos. Y bueno, no pasa nada, se entiende. Vamos a buscar otro McDonald's que esté más vacío, porque este estaba llenísimo, tenían la música en alto y con eso no es posible grabar un buen video. Así que vamos a el siguiente McDonald's que está cerca de acá. Las máquinas no funcionaban, pero tenemos este menú físico. Si no me equivoco, es el primer menú físico de McDonald's que veo en la vida, pero mucho mejor para que ustedes puedan verlo y así no cachen que estamos grabando, ya que acá hay un espacio pequeño, muy alejado de las personas que están atendiendo y no nos van a poder ver. Y este es el menú. Vamos con lo primero, que dice McSaver Meals. Después Spicy Burger Meals. Esto significa que son hamburguesas picantes. Más abajo tienes Cheeseburger Meals, hamburguesas con queso. Y por último tenemos las McFamily Meals, con estas hamburguesas que llegarían a ser la equivalencia de una Big Mac. Acá en India se llama Maharaja Mac y tenemos dos presentaciones. La primera es una presentación vegana, 100% vegana, sin nada de carne. Y la otra sí nos incluye carne, pero esta es carne de pollo, es carne blanca. Por al lado tenemos más postrecitos. Este es el que vimos en el primer McDonald's y creo que me voy a pedir uno de estos. Creo que es lo más llamativo que puedo ver hasta ahora. ¿Y se acuerdan los sellos verdes que les mostré y expliqué en el supermercado? Pues este menú acá en McDonald's también los incluye. Ahí pueden ir viendo que los postres también tienen esta opción. Te dicen que ninguno tiene ingredientes de procedencia animal. También las hamburguesas, las que les mostré hace rato. Una tiene el icono verde o el color verde y la otra tiene el icono color café o rojo. Generalmente acá en India puedes distinguir la comida así. Si tiene el sello verde es de origen vegetal, nada de carne. Pero si tiene el color café o algún icono de color de ese color, pues es de procedencia animal. O si tiene carne, que en su mayoría es carne de pollo, no nada de res, nada de vaca.
Nos acaba de llegar la orden y acá está la Chicken Maharaja. Ahí tienen la presentación de la hamburguesa, la cual está envuelta con una especie de cartón alrededor. Después tenemos la bebida, la Sprite, que es picante. Esta sí es picante. Pueden ver el picante allí debajo, todo concentrado. Y en el resto del envase pues está la gaseosa. Y las típicas papas de McDonald's. Y ahora, ¿recuerdan los sellos verdes, los cuales les mostré al inicio del video? El cartón de las papas de McDonald's lo incluye. Ahí te dice que esto que no es de origen animal, aunque es muy obvio porque son papas. Así que, ¿de animal qué puede tener esto? La caja de la Maharaja Mac Chicken, esta no tiene el sello verde, como lo pueden ver. Por donde quiera que lo veamos, no está el sello verde, pero tiene este sello café que te dice que no es vegano, que no tiene procedencia vegetal. Como les había explicado en el supermercado, los que tienen color café son de origen animal y los que son verdes, vegetales. Creo que lo he repetido muchas veces, pero por si acaso, valga la aclaración. Ahora sí, vamos a probarlo. Para empezar, voy a probar el refresquito, la gaseosa, mejor dicho. Uf. De primera sentí el picante. No es mucho, es más o menos. Teniendo este nivel, está ahí de picante. Después el resto es dulce, pero entra rico. Me hace recuerdo a una michelada, pero obviamente esto es gaseosa y no cerveza. Y ahora vamos con lo principal, la Maharaja Mac. Miren esto, que está envolviendo a toda la hamburguesa. Y esto es porque tiene dos niveles de carne. Mira, tienes el pan al medio y ahí abajo la carne, el pollo. Voy a quitar esto y así lo tenemos por dentro. Vamos a darle una probadita. Aunque miren lo enorme que es esto. No cabe en toda mi mano. Ahí está, amigos, miren qué poderosa es esto. Con razón tiene este cartón acá. Ahí va la probada. No sé si mi boca alcance a morder todo esto, pero lo voy a intentar. Pues está picante. Ay no, pero el refresco igual está picante. He probado la hamburguesa picante y sobre eso he probado esto que también está picante. Le quitamos lo picante y esto está rico. Lo he exagerado un poco, pero sí está, ¿vale? No más. Y esto es lo que encontramos por debajo de la hamburguesa. Muchísima ensalada de lechuga. Y por dentro la hamburguesa llegaría a ser así. Tienes la carne de pollo, los pepinillos, la salsa, el jalapeño, no es pepinillo, corrección, el pan de en medio y por acá el queso, más carne y aquí tienes la cebolla, la salsa y otro queso. Apenas he probado una parte, no estoy acabándola, pero... Esto para mí está picante. Oh, pero sí sabe rico. Un pedazo más. ¿Qué van a decir mis compatriotas? Este boliviano no sabe comer o no aguanta el picante. Estaba probando la ensalada. Tiene un sabor amargo, picante. Y solo la ensalada, la lechuga. No estoy exagerando. Esto sí está más picante que la propia hamburguesa. Oh, miren esta cara. Estoy llorando de tanto picor. Esto es demasiado para mí. Esto sí está siendo muy extremo, mucho picante. Yo creía haberme acostumbrado al picante de la India, al picante de México, pero una prueba más. Lo que está aquí abajo lo vamos a quitar y veremos si esto pica, porque de seguro sí pica. Vamos a tener listo, todo agitado. Y Anything else, sir? कुछ चाहिए आप लोग को? No, ना? Anything else? Ah, no, it's okay, thank you. Pensé que me iba a decir que no iba a grabar, pero me vio llorando y creo que se apiadó y dijo, graba nomás, brother, aún te falta barrio. Y para que vean que voy a comer todo y no me voy a cobardar de lo picante que está, porque sí está picante. Van a ver que no voy a terminar toda. No les miento, está rica, pero está picante. Ya estoy mojeando tanto. De tanto picante. Y por último, las papitas fritas de McDonald's. Ya me he comido un par de estas y esta va para ustedes. Papas de McDonald's siempre son ricas. Y esto quiere decir que son iguales en todos los McDonald's. Al menos en los que yo he estado, 10 de 10. Eso sí, si están calientes son 10 de 10. Pero cuando están frías, ya ahí sí tienes que pensarlo dos veces si vas a comerlas. Y lo de hace unos minutos pensé que la señorita me iba a decir que no se puede grabar, que tenemos que salir o que guardemos la cámara, pero no. Como escucharon, me preguntó si queríamos algo más u ordenar otra cosa y amablemente se fue cuando dijimos que no. Así que yo creo que la del primer establecimiento fue alguien que estaba en su mal día o lo hizo por molestar y nos dijo, no, aquí no hay fotos ni nada. No, o sea, India es un país muy random. Este es el ketchup. Ven el símbolo de procedencia vegana o de procedencia vegetal. O sea, esto sabe como un ketchup normal. Y no entiendo por qué esto tiene que tener eso, porque viene del tomate.
Ya acabé esta bebida, es muy rara, tiene un sabor, como les dije, es dulce, pica y ahorita estoy sintiendo un sabor medio salado. Te deja el paladar con picante y a la misma vez dulce. Muy raro, extraño, pero creo que me gusta. Y bueno, de la nada se puso a llover. Están cayendo truenos muy pero muy fuerte. El clima estaba muy bonito más temprano. Un solcito, fresquito, pero de la nada el cielo se cayó y ahora están escuchando unos truenos que uno dice: wow, esto es increíble. El clima acá es muy bipolar. No queda otra que buscar refugio. Estamos yendo hacia un mall para poder protegernos de los rayos, de la lluvia, quién sabe. Y esto empeora más porque es muy probable que caiga una tormenta. Ahorita está lloviendo regularmente, pero hay que siempre estar precavidos. Llevamos como media hora esperando a que la lluvia pase para poder irnos, pero no, sigue lloviendo, no para. Y es por eso que vamos a terminar el video aquí. Ha sido muy interesante poder conocer cómo es esta marca internacional en este país, que es muy diferente para nosotros, o al menos para gente del occidente de este mundo. Este brother no le importa mojarse con tal de llegar a su destino. A la gente de la India, la verdad, no le importa mojarse. Miren este brother. Ah, creo que es el recogedor de basura. Está todo mojadito. Y acá hay otro señor que igual, miren, está mojadito. Está temblando, creo, no puedo creerlo. Hay más. Bueno, ahora sí, a mí me toca irme porque... No, miren lo inundada que está esta calle. No, amigos, pero ¿qué está pasando? Lo vuelvo a repetir, mis respetos para la gente de la India que vive en semejantes condiciones. Pero volviendo a lo que estaba hablando hace rato, es muy interesante ver cómo es que cambian las cosas en esta marca, en este punto del mundo, donde lo más llamativo, según yo, y también creo que ustedes estarán de acuerdo, el hecho del poco uso de la carne o el consumo de carne en este país, por el tema de la religión más que todo. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este su canal. Es gratis por si acaso, para seguir produciendo y creando nuevo contenido de calidad. Así que nos vemos en el siguiente video. Eso. Se nos va a adelantar, se nos va a adelantar. Eso ha sido todo.